están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionada porque vamos a hablar de nada más y nada menos que Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, del director mexicano Alejandro González Iñárritu, que ya pueden encontrar disponible en Netflix. Y empezar a definir de qué trata esta película es bastante curioso porque trata de muchas cosas pero al mismo tiempo de nada. Pero sí, se podría decir que esta es la historia de Silverio, un reconocido periodista y documentalista que regresa a México a recibir un premio muy importante por su carrera. Sin embargo, en este intervalo atraviesa una crisis de identidad que le hace cuestionarse muchas cosas. En realidad, podemos ver una perspectiva en la que se cuestiona su carrera entera, todo lo que ha hecho, los factores externos, sociales, políticos, culturales que lo rodean, pero también tenemos una mirada más introspectiva a sus relaciones más personales, como lo son con su familia, con él mismo, con su pasado, con su presente. Entonces es un viaje muy interesante, pero podríamos limitarnos a decir que básicamente esa es la premisa. Una mirada a la vida de esta persona desde un lente muy particular. Lo primero que tienen que saber es que esta película es una especie de autobiografía, donde, como su nombre lo dice, el cineasta Alejandro González Iñárritu decide contar una falsa crónica con unas cuantas verdades, es decir, sucesos reales que se distorsionan con la ficción. Y a mí me parece por más interesante que uno como cineasta tenga la oportunidad de hacer una obra que sea considerada su obra quizá más personal, su obra más autobiográfica. Ha de ser una gran satisfacción poder decir, ahora quiero hacer una película 100% que trate de mí, o no al 100% sobre mí, pero que refleje una parte muy importante en mi vida. Y si nos vamos a un ejemplo muy reciente, pues está lo que hizo Alfonso Cuarón con Roma, quien nos entregó un retrato muy específico de su niñez a través de otro personaje, claro, pero lo hizo. O por ejemplo, Paul Thomas Anderson con Licorice Pizza. Entonces siento que como cineasta ha de ser muy satisfactorio el llegar a este punto de tu carrera. Y precisamente con esto en mente, esa visión del propio director hacia esta obra, lo que hace que esta película cobre un sentido muy especial. Primero que nada, hablemos de la sustancia. Hay muchos temas que se tocan en esta película que son interesantísimo. Tenemos por ejemplo el tema de la migración desde el punto del protagonista, que es un mexicano que ya lleva gran parte de su vida viviendo en Estados Unidos, pero que al momento de regresar a México empieza a recibir ciertos comentarios, prejuicios, y cuando va a Estados Unidos viceversa. Entonces aquí es como un tema muy migración / identidad. ¿Quién es realmente? ¿A dónde pertenece? ¿Qué es lo que ama? Y retrata realmente de México y de sus raíces en sus documentales. Porque por ejemplo aquí hay una crítica muy interesante a qué es lo que este documentalista retrata realmente en sus documentales. En una conversación que de hecho tiene con su hijo es donde realmente se empieza a cuestionar esto de tú retratas la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, de los migrantes, de estas personas que están cruzando la frontera, pero ¿realmente los conoces? ¿Realmente sabes qué es estar en sus zapatos? Luego, por ejemplo, también hay un paso por el tema de la televisión mexicana, del entretenimiento en general en México y cómo se mueve esta industria. A veces una crítica muy sutil por ahí, a veces una muy directa. O por ejemplo, el tema de la fama, el peso que tiene sobre él, su mismo éxito. Hay una frase que de hecho me pareció muy interesante que mencionan en la película, que dice: el peor de mis fracasos ha sido mi éxito. Porque sí, vemos que de hecho hay un punto en el que esto se vuelve completamente una crisis para él y bastante agobiador el intentar pertenecer a un lugar en esta búsqueda del éxito, o más bien cuando ya se está en la cima. También tenemos un tema que va más en torno con la familia, con las generaciones. Por ejemplo, este desfase que hay, esta diferencia generacional que hay en las familias. También tenemos por ahí escenas muy bellas, muy poderosas de conversaciones que el protagonista tiene con sus papás. Entonces ahí también te das cuenta de la importancia del tiempo, del
del peso de los años, de la juventud, de la vejez, de la vida, pero también de la muerte. Por ahí vi un comentario que decía que esta película en realidad trata de la muerte y creo que tiene un punto. Hasta cierto punto creo que se podría definir la pérdida, la vida, la muerte, el olvido en su vida personal, en el contexto que lo rodea y en el dejar ir. Por ejemplo, hay una situación que te ponen desde los primeros minutos de la película, que es que su esposa y él perdieron un bebé, y cómo manejan esa situación a lo largo de la película es bastante interesante este concepto. Creo que la forma en cómo va explorando su vida paso a paso, rincón por rincón, es algo que hasta el final, el ver la escena final, simplemente me dejó destruida. O sea, de verdad llorando a mares, porque la verdad es que es un recorrido muy emocional, que nunca me dejó de sorprender, nunca me dejó de encantar. Yo desde los primeros minutos dije, esta película es una joya, de verdad, sin exagerar. También por ahí, si nos vamos a los contextos más sociopolíticos que suceden en el país, me encantó lo que hacen con esto, porque por ejemplo tenemos una forma bastante particular de contar la historia, el contexto del país. Comencemos por la escena de los niños héroes, la genial y grandiosa manera en la que cuentan este suceso, y por qué no de manera muy absurda, este mito en la película, esta leyenda, porque con esto en la misma película mencionan esta frase de cómo solo los mexicanos somos capaces de convertir una vergonzosa tragedia en una victoria heroica. O por ejemplo aquel conversación con Hernán Cortés, que si ya vieron la película sabrán a qué me refiero, que repito, a veces esta película parece estar llena de escenas completamente absurdas pero que tienen bastante sentido. También por ahí hay una escena que a mí me quebró bastante, que tiene que ver mucho con la desaparición de las mujeres en México, con los feminicidios, con las muertes en general, con toda esta situación tan cruda que experimenta el país todos los días, desgraciadamente. Entonces eso me gustó mucho, la forma en cómo logra abarcar y englobar tantas cosas en este recorrido que hacen que simplemente vayan teniendo sentido unas con otras, pero al mismo tiempo no, porque esta es una historia sin historia. Es más, ni siquiera siento que esté de una forma unilateral, está siendo siempre creativamente fuera de lo común. Una de las cosas que más me gustó de esta película es que es muy emotiva. Todo va siendo un recorrido de sensaciones y emociones muy humana, que siento que cualquier persona que la vea es muy sencillo que pueda acercarse de esta manera, o al menos lo fue para mí. El tener una experiencia y una conexión tan personal con la película, con el justo, el cómo se llega a esas emociones, a todas esas experiencias, a todos esos pasos por la vida que va atravesando el protagonista, y que claro que a pesar de que no hayamos vivido lo mismo, uno empieza a empatizar y conectar, que de verdad siento que durante toda la película lloré como 4 veces, y es algo que hasta ahorita no me he podido recuperar, no he podido terminar de procesar. O sea, es de esas películas que cuando las terminas de ver las tienes que terminar de procesar mínimo como una semana. Es una cosa bárbara. Incluso hasta esta película está consciente de que es una película. O sea, para que vean a qué punto llegamos, la película hay veces en las que se está criticando a sí misma, a sus escenas, a lo que sucede en ella. El guión es bastante original, descomunal. Todo el tiempo está retándose a sí mismo, a los personajes, a su historia. Y con esto vamos a pasar a la parte más técnica, que por supuesto va completamente de la mano el hecho de que esta película tenga un sello muy distintivo, y es la parte audiovisual, que es una completa preciosidad. O sea, el diseño de producción en esta película, la paleta de colores, la composición de escenas, su utilería, vestuarios, decisiones en diseños de producción, paisajes que a veces se sienten todo como atemporales. También hay tomas que se sienten completamente surrealistas. En la parte visual es donde yo diría que tiene su lado más bello para enaltecer y conectar justo con toda la sustancia de la película. Y es que los simbolismos y las metáforas visuales que se utilizan para explicar muchos temas simplemente hacen demasiado sentido, combinando esta parte de la verdad, de la realidad, con una imaginación alucinante. La
fotografía de la película, que logra precisamente capturar todo este lado surrealista desde ángulos bastante peculiares, bastante interesantes. Hay unos planos secuencia en esta película que son maravillosos, increíbles de verdad, muy bien elaborados, lo que convierte a una joya totalmente audiovisual la película, porque por el lado del audio la musicalización va totalmente acorde a las escenas y a veces no, pero esto totalmente a propósito. Es muy interesante cómo juegan mucho con los sonidos o con la ausencia de estos o con la música y de pronto pausas. No sé, me parece que logran orquestar algo muy grande con estos dos elementos, el auditivo y el visual, y que es al fin y al cabo lo que también hace que enaltezca esta conexión que se tiene como espectador con la cinta. Y finalmente la edición, siento que este aspecto es muy importante por lo mismo de que esta narrativa de la película es como muy fuera de lo convencional. Siento que su edición va como anillo al dedo, es muy acertada, es igual de surrealista, es muy acorde a... Sin embargo, he de decir que pese a que esta película a mí en lo personal me encantó, no todas las opiniones que he visto son tan positivas al respecto. Las razones son variadas en realidad, cuestión de gustos quizá, pero por ejemplo cuando esta película fue exhibida en festivales meses atrás, varios críticos pues la criticaron negativamente porque no la entendieron, argumentaba Iñárritu, porque él decía que como para terminarla de entender uno debe de tener como un contexto mexicano, y puede ser, sin embargo no creo que eso sea un impedimento para disfrutarla o entender el mensaje de esta. Sin embargo sí, yo creo que es una película muy mexicana, que solo el mexicano va a entender algunas cosas desde una perspectiva muy particular, muy personal. Otra cosa es que la película habla mucho de temas sociales, políticos, como mencionaba, pero también está el tema de la división de clases económicas, sobre todo que existe aquí en el país, o las injusticias que hay en México, o por ejemplo el tema de inmigración que ya mencionaba. Y mucha gente como que apuntaba o criticaba más directamente a Alejandro Iñárritu por mostrar estos temas desde una posición de privilegio, porque claramente Iñárritu no ha pasado por lo que han pasado los migrantes que cruzan la frontera, pero desde mi perspectiva incluso siento que la película es muy consciente de eso, incluso es muy consciente de que él mismo, tanto el protagonista como Iñárritu, tiene esa ignorancia. Él pues realmente no ha vivido lo que han vivido esas personas. Siento que la película nos está diciendo que él es consciente de que él es privilegiado, entonces no creo que se esconda en esta parte, al contrario, para mí siento que la película también como que se está autocriticando en esa parte, pero por supuesto habrá gente a la que no le siga convenciendo esta parte y lo entiendo. Pero bueno, en conclusión, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, es una película que en lo personal me ha fascinado por lo mucho que logré conectar con ella, lo mucho que me hizo sentir y lo mucho que me sorprendió por su contenido, por sus mensajes acerca de las relaciones humanas, de la identidad, del pertenecer a, por la vida, por la muerte, las adversidades y complejidades a las que uno se enfrenta y el contexto en el que uno crece, que se va haciendo parte de uno, cuáles son tus éxitos, cuáles son tus fracasos, cómo tomar también la recepción de críticas y opiniones, comentarios, que eso también es algo que se me olvidó mencionar, y pues también a fin de cuentas los pasos de las personas que aparecen y se encuentran en tu vida, su impacto que tienen en ti, tus miedos, tus sueños, todo eso y más es lo que es Bardo. Y visualmente también es toda una experiencia que a mí sin más me ha dejado fascinada, y recomiendo que si tienen la oportunidad de verla lo hagan. No me lo esperaba, pero de verdad fue de mis películas favoritas del año y me está costando mucho superar, procesar todo lo que me hizo sentir. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto de esta película, si es que ya la vieron, les gustó, no les gustó, piensan que es una película compleja, complicada de entender, o simplemente les fascinó tanto como a mí. Déjenmelo todo en comentarios. También recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse, y recuerden seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.